Bueno. Nos quedamos aquí. ¿Me escuchan bien ahí, verdad? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué fue lo que les dije a ustedes hace rato? Las arterias se encargan de transportar sangre con oxígeno, ¿sí? Y los nutrientes, que fue lo que dijeron los compañeros, los carbohidratos, proteínas, los lípidos, los oligoelementos que son fósforo, calcio, magnesio, hierro, etcétera, etcétera, ¿sí? También se encarga de recoger los desechos metabólicos que se han de eliminar después por los riñones, orina y por el aire exhalado en los pulmones. ¿Cuáles son los productos de desechos? Por ejemplo, el CO2, el dióxido de carbono. Después vamos a ver que hay estructuras o productos de desecho más grandes como las proteínas, células muertas, y eso se encarga de absorber el sistema linfático. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? No, profe. Hola, profe, ya estoy. Sí, hace rato te hice una pregunta y Sí, te profe, fuiste. me dijeron tuve que salir porque vino alguien junto a mí. ¿Qué era la pregunta, profe? No, ya respondieron ya. No te No, preocupes. decime. No, ¿y cuáles eran los ¿Qué era? nutrientes? ¿Cuáles son los nutrientes que necesitan las células para poder vivir? Ya Y son googleó. los macro y micronutrientes. Los macros serían los carbohidratos, proteínas, las grasas, y los micronutrientes serían vitaminas, minerales. Muy bien, excelente. Felicitado. Ya googleó. Googleó todo ya, Natalia Osando, ¿verdad? Googleaste todito ya, ¿verdad? No, profe, tuve que salir. Bueno, está. Bueno, Profe, entonces el hierro estaría Voy a entre tener los que retirar de mi cámara entonces micronutrientes. para que me vea. exactamente, así mismo. Y todo esto, ¿sí? Todo esto, los macros y los micros, sobre todo los macros, ¿sí? Llegan a nivel de la célula en una estructura que se llama mitocondrias, ¿sí? Y estas mitocondrias se encargan de producir una molécula muy importante para nosotros, que es el ATP, que es el adenosin trifosfato, ¿sí? Este es el combustible que necesita nuestro cuerpo para el metabolismo celular. Cada movimiento, cada gesto, cada cosa que hagamos nosotros necesariamente necesita del ATP. Y las mitocondrias se encargan de producir el ATP, ¿sí? Por un ciclo que se llama ciclo de Krebs. ¿Verdad, chicos? Entonces, también interviene en la defensa del organismo el sistema circulatorio, ¿sí? Porque se encarga de transportar estructuras del sistema inmunitario. Por ejemplo, los linfocitos, ¿sí? Los macrófagos, los monocitos, entre otras cosas. También se encarga de regular la temperatura corporal, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros estamos haciendo... ¿Cuánto es la temperatura normal del cuerpo? 36,5. 36,5 a 37 grados Celsius, ¿verdad? Dependiendo de la edad también, ¿verdad? Entonces, generalmente es 36,5 a 37 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, Profe, sí, ay, sí, el agua también sirve como un termorregulador. sí, 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 sí. Muy bien, Natalia. Eh, entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una actividad física, algún tipo de ejercicio, ¿qué va a pasar? Nuestro cuerpo automáticamente va a aumentar de temperatura, ¿sí? ¿Y qué hace el sistema o nuestro sistema de defensa para que la temperatura corporal no aumente más? ¿Nuestro cerebro qué hace? Porque si no hace algo, la temperatura va a aumentar 37, 37,5, 38 y va a seguir aumentando. Entonces, ¿qué hace el sistema
Es nervioso. ¿Qué dicen ustedes? El sudor. ¿Y qué hace el sudor? Tipo ventila el organismo. Muy bien, Marcos. El sudor, uno cuando suda, ¿qué pasa? Este sudor, cuando entra o se relaciona con la atmósfera, se empieza a evaporar. Entonces, esa vaporización hace que la sangre o el cuerpo en sí vuelva a disminuir otra vez temperatura. Muy bien, el sudor es el principal termorregulador cuando la temperatura aumenta, ¿sí? El segundo, si uno tiene frío, ¿sí? Y para que la temperatura no disminuya, ¿qué hace el sistema nervioso para que no disminuya más la temperatura? Chicos, Diego. Los pequeños temblores que sentimos, ¿Y qué o sea, hacen mueven eso? los músculos. ¿Y qué hacen eso? Mueven ¿Y qué hacen eso? ¿Qué hace eso? y mueve los músculos, o sea, los músculos en sí, para que generen calor. Exactamente, muy bien. Entonces, por eso uno cuando tiene frío presenta o tiene contracciones involuntarias, sin querer queriendo, empieza a temblar. Entonces, ese temblor genera calor interno y la temperatura vuelve a subir otra vez. Y muchas veces uno cuando está en su primera cita, si es que le pasó en algún momento, se pone nervioso y empieza a temblar involuntariamente. A mí me pasó eso cuando tenía, hace un tiempito. Vamos a continuar nomás, si no voy a entrar en eso. Contanos un rato, profe. No, no puedo contar. Como parte de un break. Ya había guagucita. Y en mi época sí. Uh. Tenía que hablar con los padres, todo un tema. No es más como hoy en día. Los tiempos cambiaron, pero mal luego. Bueno, vamos a continuar. Nosotros tenemos dos tipos de circulación. Una circulación que se llama circulación menor y otra se llama circulación mayor. La circulación que parte del lado derecho asegura la oxigenación de la sangre. ¿Por qué? Porque el lado derecho del corazón dijimos que era sangre sin oxígeno. Y esta circulación menor se llama, o sea, esta circulación del lado derecho se llama circulación pulmonar o circulación menor, porque es sangre sin oxígeno. En cambio, la circulación que parte del lado izquierdo, donde ya hay sangre oxigenada, asegura la circulación de todos los órganos y vísceras, y esto se llama circulación mayor. Entonces, la circulación menor es del lado derecho y la circulación mayor es del lado izquierdo. Bueno, nosotros tenemos en el corazón dos mecanismos muy importantes que se llama sístole y se llama diástole, ¿sí? La sístole es cuando el corazón se contrae, cuando hace esto. Y la diástole es cuando el corazón se relaja. ¿Por qué es muy importante la diástole? Porque si el corazón está constantemente así, ¿qué va a pasar? La sangre no va a poder entrar en las aurículas ni en los ventrículos. Sobre todo esta sístole y diástole se producen en el ventrículo izquierdo, porque el ventrículo izquierdo está formado por un músculo muy importante, que es el músculo cardíaco en sí, y este ventrículo izquierdo se encarga de contraerse, hace esto. Entonces, la diástole es cuando se relaja el ventrículo izquierdo y la sístole es cuando se contrae. Diástole, sístole, diástole, sístole. Simplemente eso es la sístole y la diástole. Nosotros si palpamos el pulso, sobre todo el pulso radial que se encuentra a nivel de la muñeca y sentimos ese golpecito, pic, pic, que salta así, eso es la sístole del corazón. Y la diástole es cuando se relaja. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profesor, se entendió. Muy bien. Válvula pulmonar. De ahí sacamos el 12-8 entonces. El famoso 12-8, ¿sí? La circulación sanguínea, la cerrada es la sangre no sale de los vasos. O sea, ¿qué quiere decir?
¿Ustedes me ven? Ah, oh, sí, profe, pero no, la diapositiva no. Ahora, y eso es lo que... ¿Y ahí? Ahí sí, profe, ya sale. Bueno, entonces, la sangre no sale de los vasos. O sea, ¿qué quiere decir? Que si la sangre sale de los vasos, ¿qué se va a producir? Se va a producir una hemorragia. Doble, la sangre pasa 2 veces por el corazón, hay 2 circuitos. Primero pasa cuando la sangre llega sin oxígeno a las aurículas, aquí. Y segundo, la sangre vuelve al pulmón y del pulmón vuelve otra vez al corazón al lado derecho. Por eso es doble. Completa la sangre oxigenada y la desoxigenada no se tienen o no se mezclan. No se puede mezclar la sangre sin oxígeno con oxígeno. La parte derecha del corazón solo bombea sangre desoxigenada, o sea, sangre sin oxígeno, y la izquierda sangre oxigenada. ¿Alguna pregunta con respecto al sistema circulatorio, que es así fácil, no es muy complicado? Chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? Antes de entrar en el sistema linfático. Todo bien. ¿Se entendió bien? Sí, profe, súper. Bueno, ahora vamos al sistema linfático, ¿sí? El sistema circulatorio está formado por el sistema arterial, el sistema venoso y ahora el sistema linfático. El sistema linfático es un componente circulatorio que por medio de fluidos llamado linfa, o sea, todo el sistema linfático, lo que tiene dentro como componente se llama linfa. La arteria es sangre con oxígeno y las venas es sangre sin oxígeno y el sistema linfático es la linfa. Esta linfa se encarga de mantener el equilibrio osmótico en el espacio intersticial. O sea, nosotros tenemos la célula, ¿sí? La célula tiene una membrana que se llama membrana plasmática. Y entre esta célula y esta célula, ¿sí? Hay un espacio que se llama espacio intersticial. Es el espacio que se encuentra entre dos células, ¿sí? En este espacio intersticial tiene que haber un equilibrio. Y eso se llama equilibrio osmótico. Este sistema linfático también recolecta las grasas absorbidas en el intestino delgado, interviene en la maduración y producción de los linfocitos, ¿sí? Estos linfocitos son muy importantes para el sistema inmunitario. Si vos tenés algún proceso infeccioso, los linfocitos van a esa zona para poder tratar ya sea un virus, una bacteria o algún parásito. Y también filtran los cuerpos extraños y gérmenes que ingresan a la sangre. El sistema linfático está formado por capilares linfáticos, vasos linfáticos, ganglios linfáticos, vaso, timo y amígdalas. ¿Cuál es la diferencia entre una arteria, una vena y un capilar? Las arterias, vamos a suponer que esta es la célula. Las arterias vienen a la célula porque traen la sangre la sangre oxigenada traen a la célula. Entonces las arterias vienen a la célula. En cambio, las venas salen de la célula porque las venas tienen que absorber, por ejemplo, el CO2. Y los capilares también, los capilares linfáticos también salen de la célula. La única estructura que llega a la célula son las arterias. Tanto las venas como los capilares linfáticos salen de la célula. ¿Se entendió ahí la diferencia? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. sí, sí. Bueno, y hablen a chicos. ¿Por qué no tienen miedo para hablar? Parece. Bueno. Acá nosotros tenemos, bueno, estas son las venas, lo que vemos aquí en azul, ¿sí? Esta es la vena muy importante, que es la vena cava inferior. Este se llama vena ilíaca común derecha, vena ilíaca común izquierda, ¿sí? Estas son las venas a nivel del brazo. Este se llama vena humeral. Esta es la vena
de la arteria, la vena carótida, y estas venas desembocan aquí en el corazón, ¿sí? Esto vendría a ser un ganglio linfático, que ya vamos a hablar de esto. Acá tenemos el vaso, el timo, y aquí encontramos las amígdalas. Estos son, o vendría a ser, los capilares o los vasos linfáticos, porque, ¿qué fue lo que yo les dije? Si un vaso linfático o una arteria o alguna vena ingresa dentro de la célula, ¿qué va a pasar? Va a romper, es muy grande. Entonces, ¿qué fue lo que les dije? La arteria se divide en estructura más pequeña, que es el capilar sanguíneo, las venas en vénulas y el sistema linfático en capilar linfático. El capilar linfático se une luego a los vasos linfáticos, que es lo que vemos aquí, que es más grande. Y cada vaso linfático sí o sí tiene que pasar un ganglio linfático. El ganglio linfático vendría a ser como un peaje. Sí o sí tiene que pasar por eso. Y acá vemos, por ejemplo, otros ganglios linfáticos. Los capilares linfáticos. Vamos a empezar con los capilares linfáticos. Se diferencian de los capilares sanguíneos porque estos comienzan en los tejidos, que fue lo que les dije. Tanto los capilares linfáticos como las vénulas nacen de los tejidos. En cambio, el capilar sanguíneo llegan a los tejidos. Tienen un extremo ciego y sus paredes son más permeables, lo que permite el paso de moléculas de mayor tamaño como proteínas y resto de células. Las vénulas, que fue lo que les dije, que se encargan de absorber el CO2, tienen sus poros, son menos permeables. O sea, solamente el CO2 puede ingresar en las vénulas. En cambio, el capilar linfático tiene unos poros más grandes. Por eso ahí puede ingresar proteínas o restos de células que son estructuras con un tamaño mayor. En su recorrido, los millares o muchos capilares linfáticos se van uniendo unos con otros y forman un vaso de mayor calibre, que son ya los vasos linfáticos, ¿sí? El 10% del líquido intersticial se reabsorbe hacia los capilares linfáticos y el resto a los capilares venosos. O sea, todo ese líquido que se encuentra en el espacio intersticial, ¿sí?, se encarga de absorber en mayor proporción el capilar linfático, ¿sí? Porque este capilar linfático se encarga de producir el equilibrio osmótico. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque hablo y nadie dice nada. ¿Se entiende bien? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Bueno. Esto vendría a ser la célula. Este es el capilar linfático. Este es la célula. Vamos a suponer que esto es la célula. Bueno, en realidad tiene la forma de una célula, ¿sí? Esto que está aquí, esto se llama núcleo celular. Este es el núcleo de la célula. Acá se encuentra, ¿qué se encuentra en el núcleo de la célula? Chicos, ¿qué se encuentra en el núcleo de la célula? En el núcleo de la célula se encuentra el ADN y el ARN aquí. Esto que está aquí, esto se llama espacio intracelular. Intra porque está dentro de la célula. En este espacio intracelular se encuentran las organelas de la célula. Por ejemplo, acá se encuentran las mitocondrias, acá se encuentra el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, entre otros. Se llaman organelas. Se encuentra aquí. Esto que ven aquí en rojo, esto se llama membrana celular. Y lo que hay por fuera de la membrana celular se encuentra el espacio extracelular o espacio intersticial. Es esto. Y en el espacio intersticial se encuentra el capilar linfático, el capilar sanguíneo y las vénulas. ¿Sí? Los capilares linfáticos que... Sí, Natalia. Permiso, profe, ¿vos estabas compartiendo tu pantalla o a mí nomás no me sale? Estoy compartiendo, no sé si todos están viendo.
No, a mí no me sale. ¿Y a ustedes, chicos? A mí sí, profe. Sí, sale. Sí, sale. Mira. Y fíjate un poco, Nati. Entra, volvé a entrar otra vez. Salí y entra. Vamos a ver si es eso. Parece medio denso, medio largo, ¿verdad? ¿No se cansaron todavía? Eh, extenso de profe. Sí, pero tranquilo no. Vamos a esperar que se conecte otra vez la compañera. Ahí sí me sale, profe. Ahora ya. Bueno, ahí está. Entonces, Sí, ya. los capilares linfáticos que están en contacto con las vellosidades intestinales se denominan quilíferos. O sea, en el sistema digestivo, ¿sí? El sistema digestivo está formado por o sea, los intestinos están formados por el duodeno, el yeyuno y el ilion. Aquí se encuentran unos capilares linfáticos que se llaman quilíferos y estos se encargan de absorber el tejido o las grasas que nosotros consumimos, ¿sí? Los vasos linfáticos. Dijimos nosotros que los capilares linfáticos es lo que sale de la célula. La unión, ¿sí? Vamos a suponer que todo esto es capilar linfático. La unión de estos capilares linfáticos forma el vaso linfático, que es una estructura de mayor tamaño. El vaso linfático de estructura similar a las venas, a excepción que poseen paredes más delgadas y numerosas válvulas y evitan el retroceso de la linfa. Yo les dije a ustedes que las venas también presentan válvulas. Los vasos linfáticos también presentan válvulas, pero presentan en mayor cantidad que las venas. Su función es transportar la linfa desde el espacio intersticial hacia la vena cava superior. O sea, estos vasos linfáticos se encargan de transportar la linfa, ¿sí?, hacia arriba para poder luego eliminar. Estos vasos linfáticos en su recorrido, acá tenemos el vaso linfático, ¿sí? Y estos vasos linfáticos presentan muchas válvulas. Esto que ven aquí son las válvulas. Esta es la válvula abierta y este es cuando la válvula se cierra para que la linfa no vuelva otra vez hacia abajo. Este vaso linfático desemboca, que vamos a ver aquí, los vasos linfáticos desembocan en una estructura muy importante que es a este nivel, ¿sí?, que se llama conducto torácico, ¿sí? Estos vasos linfáticos, que fue lo que yo les dije a ustedes, en su recorrido se interponen a varios ganglios. O sea, cada vaso linfático, este es un vaso linfático, viene el vaso linfático y sí o sí tiene que pasar un ganglio linfático. Acá viene el vaso linfático, la linfa pasa a nivel del ganglio y luego acá sale otro vaso y va subiendo. Y cada vaso linfático debe atravesar un ganglio linfático. Eso es sí o sí, así tiene que ser. Estos vasos linfáticos desembocan o terminan en dos conductos muy importantes, el conducto torácico y el conducto linfático derecho. El conducto torácico es el principal tronco colector de la linfa, ¿sí? Se inicia en una cisterna que se llama cisterna de Beckett, que se encuentra entre la arteria aorta y la columna vertebral. Esta es la cisterna de Beckett aquí. Se encuentra, vamos a ver más o menos, tienen ubicado ustedes el ombligo y por encima del ombligo, ¿sí?, se encuentra ubicado esta cisterna de Beckett. Entonces todos los vasos linfáticos del miembro inferior vienen y desembocan en esta cisterna de Beckett aquí. Y de esta cisterna de Beckett sale este conducto torácico, ¿sí?, que es el principal tronco colector de la linfa acá, el conducto torácico.
Este conducto torácico viene por el tórax, pasa el pulmón, el corazón y llega en una vena que se llama la vena subclavia izquierda. Y esta vena subclavia izquierda desemboca en la vena cava superior. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quieren que le vuelva a explicar esta parte? Chicos, ¿o se entendió bien? Entendió, profe. ¿Se entendió? Bueno. Y luego tenemos el conducto linfático derecho, que es esto que vemos aquí. Este es el conducto linfático derecho. El conducto linfático derecho se encarga de absorber o de transportar toda la linfa del miembro superior. Y este conducto linfático derecho desemboca en la vena cava superior también. Entonces, toda la linfa del miembro inferior, ¿sí?, viene y desemboca en una cisterna que se llama cisterna de Beckett. Esta cisterna de Beckett se continúa con un conducto que se llama conducto torácico. Este conducto torácico trae toda la linfa del miembro inferior y desemboca en la vena subclavia izquierda, y esta vena subclavia izquierda desemboca en la vena cava superior. El conducto linfático derecho se encarga de absorber toda la linfa del miembro superior del lado derecho y desemboca en una vena que se llama vena subclavia derecha, y esta vena subclavia derecha desemboca también en la vena cava superior. Y luego la linfa se vuelve a eliminar. Luego tenemos los ganglios linfáticos, ¿sí? Estos son los ganglios linfáticos, ¿sí? Los vasos linfáticos dijimos que ingresan a los ganglios linfáticos. Acá vienen los vasos linfáticos, entran en el ganglio linfático. Este ganglio linfático se encarga de filtrar toda la linfa, ¿sí? Luego la linfa filtrada vuelve y sale por este otro vaso linfático y va subiendo. Y así sucesivamente va subiendo la linfa. Entonces, los ganglios linfáticos se disponen en forma superficial. Hay algunos ganglios linfáticos que nosotros podemos palpar. Por ejemplo, a nivel de a nivel del cuello, ¿sí? Hay ganglios linfáticos a nivel de la axila. Hay ganglios linfáticos a nivel de la ingle también. No sé si alguna vez a ustedes les pasó que vos palpás acá a nivel de la axila y sentís como una pelotita, algo que te duele. Eso es porque el sistema inmunitario, ¿sí?, del sistema linfático está activo. Es lo más seguro que tener un proceso infeccioso. Entonces el ganglio se inflama y uno puede palpar. Esos son los ganglios linfáticos superficiales. Y luego están los más profundos, ya que se encuentran a nivel de la cavidad abdominal, por ejemplo. Los que están en el abdomen vos no podés palpar. Estos ganglios linfáticos se ubican en el cuello, cabeza, ¿sí?, extremidades, tórax, abdomen y pelvis. Y están rodeados por una cápsula externa de tejido conectivo. Eso no. No. Acá. Los vasos linfáticos, ¿sí?, dijimos que vienen. Viene el vaso linfático, viene, ingresa en el ganglio linfático filtra esta linfa y luego vuelve a salir por este vaso linfático. Este vaso linfático que entra dentro del ganglio linfático se llama vaso aferente. Y el que sale del ganglio linfático se llama ganglio eferente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Viste que famoso a la gente le suele salir el famoso susubao así debajo del brazo. ¿Eso es el ganglio que vos mencionaste ahí o es por otra cosa? ¿Qué es el susubao? Y es como una bolita que te sale ahí. O sea, yo así entiendo. Y como que se Orúnculo, va profe. inflamando. El No sé si acceso, tus profe. compañeros conocen. No. Sería el acceso. Lo más Es abajo otra se le- cosa. Eso es otra cosa. El furúnculo es otra cosa. Es un proceso infeccioso a nivel de la piel.
El ganglio Ah, linfático es que vos sentís como una o sea, pelotita que sale por fuera de la piel, algo durito que sentís. Son cosas distintas, Natalia. ah, ah, ¿Está? Pero, entiendo. pero Eso no los ganglios Eso es. linfáticos, profe, a consecuencia de una infección también se producen por una infección que se producen y se notan debajo del brazo o en la ingle. Exactamente, sí, pero es muy distinto a lo que dijo Natalia, por ejemplo, el forúnculo. Eso es otra Ah, sí, cosa, ¿entendés? Sí. el furúnculo, o sea que a consecuencia de eso a consecuencia de eso se notan Pero no los... tiene así nada que ver lo ahora, profe. Con No, lo que acabas de no, explicar. no, 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 para nada, No, luego. Son no cosas entiendo. distintas. Bueno, la principal función de los ganglios linfáticos es la producción y maduración de linfocitos. ¿Se acuerdan que yo les dije que había dos tipos de linfocitos? Uno era B y otro era T. El linfocito activo, el linfocito activo es el linfocito T. El linfocito B no es activo. Nosotros vamos a ver más adelante que el timo se encarga de producir linfocitos. Cuando vos tenés algún proceso infeccioso, ¿sí? Y tu rodilla, por ejemplo, necesita linfocitos para el proceso infeccioso, el timo empieza a producir linfocitos. Primero produce un linfocito que se llama linfocito B y luego ese linfocito B se madura y se forma el linfocito T. Y el linfocito T es el que va a nivel de la rodilla para el proceso infeccioso. Los ganglios linfáticos se encargan de almacenar linfocitos. ¿Qué linfocito se encarga de almacenar los ganglios linfáticos? El linfocito B. Porque por detrás de la rodilla también hay ganglios. Entonces, si tu rodilla necesita linfocitos, y si esos linfocitos tienen que venir del timo que se encuentra ahí arriba, va a tardar en llegar. Entonces, los ganglios que se encuentran por detrás de la rodilla presentan linfocitos, esos linfocitos se empiezan a madurar en el ganglio y ahí sale el linfocito T. Por eso, la principal función de los ganglios es la maduración de los linfocitos para la formación de anticuerpos, ¿sí? Otra función importante de los ganglios es filtrar y destruir elementos extraños que son transportados por la linfa. Nosotros dijimos que el líquido que se encarga de transportar el sistema linfático se llama linfa. Y esta linfa también trae cuerpos extraños, células malignas o células muertas. No células malignas, disculpen, son células muertas. Entonces, los ganglios linfáticos se encargan de filtrar esas estructuras, ¿sí? Por ejemplo, acá fue lo que estábamos hablando. Un aumento de actividad en un ganglio debido a la gran producción de linfocitos hace que el órgano se agrande y la palpación se vuelva dolorosa, por ejemplo, ¿sí? Eso es porque está activo ahí. El ganglio está produciendo linfocitos por un proceso infeccioso. La linfa, que es lo que transporta el sistema linfático, está formado por agua, sales, glucosa, algunos glóbulos blancos, proteínas. Esto casi no hay concentraciones de oxígeno, a no ser raras excepciones, dióxido de carbono y sustancias de desecho celular. Sobre todo, la linfa se encarga de transportar proteínas y células muertas. Porque las células cada 40 días se van renovando automáticamente. Porque las células tienen una vida útil, ¿verdad? Que nosotros le decimos apoptosis. En donde cuando nace una célula, ya sabe que en 40 días aproximadamente ya va a morir. Entonces automáticamente cuando llega el día 40, esa célula muere. Eso se llama apoptosis, que vamos a hablar también más adelante. Nosotros tenemos los músculos, ¿sí? Sobre todo el músculo que se encuentra en la pantorrilla, que es el tríceps sural, es un principal músculo de bombeo. O sea, cuando se contrae este músculo tríceps sural, ¿sí? Esto ayuda al bombeo tanto de la sangre circulatoria, o sea, la sangre oxigenada de las venas y del sistema linfático. Por eso dice, los esfuerzos musculares dan por resultado un aumento de la filtración en los capilares sanguíneos y
tanto linfáticos. Entonces ayuda al sistema circulatorio la contracción del músculo. Eso fue lo que ya vimos, que desemboca en el conducto torácico, llega a la vena cava. Entonces, la linfa o el sistema linfático cumple una función de defensa, ¿sí? Porque ahí se produce o se realiza la maduración linfocitos, recupera el líquido intersticial en exceso y proteínas, o sea, todo ese líquido que se encuentra entre una célula y otra célula que se llamaba espacio intersticial, ese líquido se absorbe. ¿Y quién se encarga de absorber eso? El sistema linfático. Y transporta desechos y partículas extrañas. Luego tenemos el vaso, ¿sí? El vaso se encarga de producir la maduración de monocitos que luego se transforman en macrófagos. Los macrófagos se encargan, o son las células que se encargan de deglutir todo. Por ejemplo, si vos tenés células muertas o cosas así, esto se empieza a deglutir. ¿Qué hay, Diego? En 3 minutos se corta otra vez, profe, tú. Sí. Luego volvemos a entrar otra vez, chicos, ¿sí? Vamos a volver a entrar otra vez, ¿sí? Terminamos con esto, ¿sí? Ya estamos terminando ya. ¿Está? Dale, dale.